Habla los expertos en las noticias. Me da mucho gusto conversar con Gabriela Siller, quien es economista en jefe de Grupo Financiero Base. Gracias, Gabriela, por recibirnos el día de hoy. Gracias a ti, Gregorio. Platicamos contigo, entre otros temas, acerca del tipo de cambio. Ha venido teniendo el peso mexicano una apreciación en los últimos meses. De hecho, revisábamos las estadísticas del primer trimestre hace unos días y vemos que el peso tuvo un comportamiento histórico para ser un primer trimestre del año. Cuéntanos un poco acerca de esto. Así es, de hecho, durante el primer trimestre del 2017 el tipo de cambio mostró una apreciación de 9%, muy significativa, y de hecho es la máxima en registro. Bueno, 1977, pero teníamos un régimen de flotación bastante diferente, y es que hay que recordar que el tipo de cambio alcanzó un máximo histórico de 22.03 pesos por dólar por todo este miedo que se tenía de Trump. Sin embargo, bueno, pues lo que se ha visto hasta ahorita es que pues el mandato de Trump ha sido pura palabrería, afortunadamente para México, y entonces esto ha permitido, entre otras cosas también, que el tipo de cambio baje inclusive por debajo de los 19 pesos por dólar. Esto significa que quien haya comprado dólares así como que para protección, para ponerlos debajo del colchón a principios de este año 2017, ¿hizo un mal negocio, Gaby? No necesariamente, porque todavía existen riesgos. De hecho, pues es con la propia administración de Trump, ¿no? Ahorita pues el mercado está muy optimista respecto a la renegociación del Telecán, pero ni siquiera ha iniciado, y entonces pues ya veremos. Todavía existe el riesgo de que el tipo de cambio se pueda volver a subir hacia los 20.50 pesos por dólar, porque el mercado es muy sensible respecto a lo que diga Trump y sobre todo de cómo se vaya dando la renegociación del Telecán, de la que tanto dependemos. Fíjate que la credibilidad, ¿no? Yo creo que también es un factor, como que al principio sí influía demasiado un comentario, una declaración, un mensaje por Twitter, a través de redes sociales del ahora presidente de los Estados Unidos. Y nos hemos dado cuenta en semanas anteriores cómo se le ha venido complicando el propio panorama para él con los contrapesos que tiene en el vecino país, ¿no? Así es, bueno, pues nos dimos cuenta con la reforma de salud que a lo mejor pues el sistema de Estados Unidos no lo va a dejar hacer tantas locuras. Y aquí, dentro de todo lo bueno, es que ha bajado el número de tweets, inclusive de Donald Trump, en contra de México. Sus más allegados, su gabinete más bien ha apuntado hacia la colaboración en lugar de la confrontación con México. Sin embargo, bueno, no podemos decir que ya todos los riesgos se han eliminado. El tema de las tasas de interés, también repasábamos hace unos días que pues el costo de la deuda en México, veía por ahí un artículo en Expansión que decía, pues hablaba precisamente de que al incrementarse la tasa de interés, pues el costo, el precio de la deuda de nuestro país también haya repercutido, ¿no? Sí, definitivamente que pues la tasa de referencia del Banco de México es la referencia para las demás tasas de la economía. Al darse pues las alzas que el Banco de México ya desde diciembre del 2015 lleva 350 puntos base al alza, pues obviamente sube también el costo de la deuda para el propio México. Y ante esto, bueno, pues uno pensaría por qué el Banco de México está subiendo la tasa de referencia, pero hay que recordar que pues la inflación está muy por arriba del objetivo del Banco de México. Y entre todos los males que tiene la economía, yo creo que el peor es tener una inflación acelerada, ¿no? Como lo que vivió México en la década de los 80. Ante esto, pues espera que el Banco de México siga subiendo su tasa de referencia y que como consecuencia pues siga subiendo también el costo de la deuda. Ahora, este año 2017 pues se espera que volvamos a tener algún incremento en tasas de interés, es decir, lo que se vio también hace un par de semanas es como el preámbulo de varios incrementos más. Así es, en Banco Base creemos que el Banco de México va a seguir subiendo su tasa de referencia, pero no tan aceleradamente como lo hizo en el 2016. Hay que recordar que ahorita la tasa ya está en 6.5%, veníamos desde una tasa de 3.25%, pues las empresas están pagando prácticamente el doble de intereses por su financiamiento. Y bueno, nada más que la política monetaria tiene un efecto de rezago, no es inmediato que la inflación va a bajar. Para al estar la inflación por arriba del objetivo y todavía darse un efecto de traspaso del tipo de cambio, es previsible que el Banco de México suba su tasa. Creemos que a lo mejor pues al final de este año lo ubicará alrededor del 7%. Ahora, ante este panorama, para todas aquellas personas que pues buscan un financiamiento para hacer crecer su negocio o para adquirir una casa habitación o para comprar un vehículo, hay que ser más cautelosos, Gabriela. Sí, bueno, aquí hay que diferenciar, ¿no?, entre los créditos que están a tasa variable y los que están a tasa fija. Los que están a tasa fija, pues si uno tiene la expectativa de que va a seguir subiendo la tasa, pues ahorita sería un buen momento para tomar un crédito antes de que la tasa siga subiendo. Y los que son a tasa variable, pues hay inclusive instrumentos de cobertura que las empresas pueden utilizar para topar
lo que están pagando de intereses, ¿no? Y eliminar este riesgo de las subidas en tasa. Ahora, el panorama para México, si hablamos ahí un poco de las finanzas públicas y la relación de la deuda, ¿no? De la deuda pública, que veo que ya está pues a niveles del 50% más. Así es, más o menos. En realidad, sí, en realidad México no está en su peor nivel en relación a la deuda. Sin embargo, las calificadoras, dos de ellas nos han puesto en perspectiva negativa como consecuencia de que la deuda ha subido aceleradamente en los últimos años. ¿Qué quiere decir que las calificadoras nos tengan en perspectiva negativa? Es que nos están vigilando, ¿no? Con ganas de recortarnos la calificación crediticia. Y esto pues sería especialmente importante para México porque del 2008 a la fecha pues han entrado alrededor de 300,000 millones de dólares en inversión extranjera de cartera. Esta inversión que antes se le llamaba capital golondrino, así como entra rápidamente, también puede salir. Y si alguna de las calificadoras nos llegara a recortar la calificación crediticia, pues entonces veríamos salidas de capitales y bueno, pues obviamente un desbalance al interior de la balanza de pagos y subidas abruptas en el tipo de cambio. Ahora, el crecimiento económico para nuestro país, pues veo que también está comprometido, ¿no? Sí, bueno, pues en el 2016 se publicó que fue de 2.3%, si le quitamos el efecto calendario porque el 2016 fue año bisiesto, nos quedaría en 2.06, esto está debajo del promedio de los últimos 20 años. El crecimiento económico en México pues parece que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Como que a tasas del 2%, pero está décadas, ¿no? así es, pero está muy por debajo del potencial de lo que podríamos venir creciendo. Para el 2017, por toda la incertidumbre provocada por Donald Trump y bueno, pues otros factores más también como las alzas en la tasa de interés por parte del Banco de México, creemos que el crecimiento inclusive será todavía más abajo, ¿no? Que veremos a lo mejor 1.6, 1.8% para este año. El tema político electoral, ¿no? O sea, también es un factor. ¿Anticiparían ustedes periodos de mayor incertidumbre en el transcurso de los próximos meses? Sí, definitivamente, y esto no nada más es porque es México, sino en todas las economías donde hay un proceso electoral, sobre todo cuando es para presidente, pues la incertidumbre jala un poco hacia abajo el consumo y sobre todo la inversión. Entonces creemos que a partir de la segunda mitad del 2017, que se empiece a hablar un poco más de los precandidatos, que esto genera a lo mejor incertidumbre e inclusive también esto se verá reflejado en el tipo de cambio. Ya que mencionas de nuevo el tipo de cambio, bueno, el diferencial que hay, por ejemplo, entre el dólar interbancario, la paridad del dólar de los Estados Unidos en el tipo interbancario que maneja el Banco de México todos los días y da todas horas, ¿no? Versus el precio que vemos en los bancos, versus el precio que vemos en casas de cambio. Hay ciertas variaciones, ¿verdad? Pero hay que considerar que uno es dólar al mayoreo, otro es dólar al menudeo. Así es, Gregorio. De hecho, hay diferentes tipos de mercado, como en todos los productos, ¿no? Hay un mercado al mayoreo y un mercado al menudeo. En el caso del tipo de cambio, el mercado al mayoreo es el interbancario, es decir, donde se hacen las compras-ventas entre las instituciones financieras. Y después está el mercado al menudeo que se le llama también de ventanilla, que es al que tenemos acceso todas las personas. Que ahí está topada la cantidad que te vende ya en una casa de cambio. Así es, y bueno, también con las casas de cambio hay una excepción porque funcionan un poco diferente que si hablamos de una casa de bolsa o de un banco, porque una casa de cambio en general, bueno, pues funciona en la venta y compra de dólares como un producto cualquiera, ¿no? En donde, bueno, pues dependiendo de cuánto lo compren es lo que van a vender. Por eso a veces vemos un precio diferenciado respecto a lo que vemos anunciado en los bancos. Recomendaciones en virtud de este escenario, en virtud de que ahí tenemos a Donald Trump, de que las variables macroeconómicas pues también las hemos venido observando muy de cerca y que podrían tener no su mejor comportamiento en el transcurso de los próximos meses, Gabriela. Bueno, pues en resumen sí, tienes toda la razón, que no tenemos los mejores indicadores económicos, desaceleración en el PIB, alta inflación, tipo de cambio que aunque va a la baja pues está un tanto volátil, cautela, ¿no? Sobre todo para tomar obligaciones o deudas en dólares. Y las deudas, bueno, si se toman a tasa variable, sobre todo las coberturas, ¿no? Cautela, pero no frenar la inversión. No, definitivamente no, porque si no nosotros mismos frenamos a la economía y en lugar de crecer 1.8, 1.6, pues probablemente inclusive hasta veríamos un crecimiento negativo, ¿no? Entonces es solamente cautela. Y bueno, pues en general para las empresas sería tomar coberturas de tasas de interés, para las personas pues respecto al consumo a lo mejor ser cautelosos con las deudas, ¿no? Tomando en cuenta que van a seguir subiendo las tasas. Gabriela Siller, economista en jefe de Grupo Financiero Base, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Gregorio. Gracias, continuamos en las noticias.